Me encontraba de pie en medio de la pequeña sala de estar en la colonia Roma, Ciudad de México, con las manos temblorosas sosteniendo el viejo teléfono. La pantalla se iluminaba bajo la luz amarillenta de la antigua lámpara de mesa, y aquella foto apareció con total claridad. Mateo sonreía, con el brazo rodeando el hombro de una chica joven de aproximadamente 24 años. Sus labios se tocaban bajo la luz de neón rojo de un bar en zona rosa. El sonido de la lluvia de verano en México caía con fuerza fuera de la ventana, mezclándose con el lejano sonido de las sirenas de los autos y el olor a humedad de la pared pintada vieja. Mi corazón se apretó, como si alguien lo estuviera estrujando con fuerza. Soy doña Luisa Fernanda Castillo, de 62 años, viuda desde hace 15 años. Pensaba que mi vida solo consistiría en despertar sola cada mañana, preparar una taza de café de olla aromático y sentarme a escuchar el sonido de las campanas de la iglesia La Merced, resonando a través de la calle estrecha. Mis hijos, Carlos en Monterrey y Sofía en Los Ángeles, están ocupados con su trabajo y solo llaman por videollamada en Navidad o en el Día de los Muertos. Me había acostumbrado a esa soledad, tanto que se había convertido en una vieja mida que ya no dolía. Sin embargo, me atreví a soñar una vez más. Todo comenzó hace 18 meses, en una tarde de sol dorado intenso del mes de mayo. No fue en Guadalajara, sino aquí mismo en Ciudad de México, en la Feria Popular del Parque Alameda. El sonido del mariachi resonaba alegremente desde la pequeña orquesta. El aroma de tamales calientes se mezclaba con el olor de las flores de cempasúchil y el chile en polvo. Yo caminaba sola, con mi viejo vestido tradicional huipil de color azul que mi esposo me había regalado todavía intacto. De repente, un joven se acercó, con una sonrisa blanca brillante, el cabello negro ligeramente despeinado por el viento. Llevaba una guayabera blanca y dijo con voz cálida: «Doña, ¿me permite ayudarla a bailar un son jarocho? Usted baila muy bien, sus pies todavía son ligeros como en su juventud». Su nombre era Mateo Emilio Rivera, de 29 años, guía turístico y bailarín de folclórico para grupos de visitantes. No era el tipo de hombre ostentoso ni aprovechador. Él escuchaba mientras yo le contaba sobre mi difunto esposo, el hombre bondadoso que solía plantar flores conmigo en el patio trasero. Íbamos juntos a misa cada domingo y lloramos juntos cuando nació nuestro primer hijo. Mateo contó que era huérfano desde pequeño, creció en un pequeño pueblo cerca de Puebla y soñaba con tener una familia real. Solo conversábamos, sin prometer nada, pero cada tarde, después de eso, él pasaba por la casa, me ayudaba a reparar el alero que goteaba, traía unos churros calientes y contaba historias divertidas sobre los turistas tontos. Tenía mucho miedo, miedo al que dirán, miedo a mis hijos, miedo a que yo misma ya era demasiado vieja y no merecía. Pero Mateo me miraba con respeto, no con lástima. Él decía: «La edad solo es un número, doña Luisa. Lo importante es que el corazón todavía sepa emocionarse». Nos casamos en una pequeña iglesia en Coyoacán, solo con unos pocos amigos cercanos y 2 testigos. Sin escándalo, sin fiesta grande, solo el sonido suave de la guitarra mariachi y las bendiciones del Padre. Me sentí como si hubiera nacido de nuevo. Luego llegó la buena noticia, o la noticia impactante, según cómo se mire. Quedé embarazada, a los 62 años. El médico del hospital ABC me miró con los ojos muy abiertos y lo confirmó con la ecografía. Lloré en la consulta, entre feliz y asustada. Mateo se arrodilló, besó mi mano y susurró: «Vamos a ser una familia, mi amor». Los primeros meses fueron hermosos. Me masajeaba los pies cuando mi vientre empezaba a crecer. Preparaba mole poblano, según la receta de su madre, y cantaba canciones folclóricas de Oaxaca cada noche. Yo me acostaba escuchando los latidos del bebé a través del aparato de ecografía.
con lágrimas rodando por mis mejillas, pensando que finalmente la vida me había dado un milagro. Pero luego todo cambió. Los vecinos empezaron a murmurar. Doña María, de la casa de al lado, susurraba a mis espaldas: ya está grande y todavía se arriesga, embarazada de un muchacho que podría ser su hijo. Las risas burlonas se extendieron por todo el mercado. Mis hijos llamaron por video, con la voz de Carlos Severa. ¿Mamá se volvió loca? ¿Va a hacer que sus hijos se avergüencen frente a sus amigos? Sofía lloraba. Mamá sacrificó toda su vida por nosotros y ahora se destruye completamente por un muchacho que solo quiere dinero y la casa. La presión era abrumadora. Empecé a dudar. Mateo llegaba más tarde. Su teléfono sonaba constantemente y sonreía con incomodidad cuando yo preguntaba. Y esta noche, cuando él salió a reunirse con turistas, abría accidentalmente su teléfono porque se olvidó de bloquearlo. Esa foto. La chica joven, con cabello largo, una sonrisa seductora. El mensaje decía: ya te extraño, ¿cuándo nos vemos de nuevo? La lluvia fuera de la ventana caía con más fuerza. Me senté en la silla, con la mano sobre mi vientre de 5 meses, sintiendo que el bebé pateaba suavemente, como queriendo recordarme que existía en medio de esta tormenta. Mi corazón dolía intensamente. ¿Todo esto era solo una ilusión? ¿El amor que trasciende la edad en el que yo creía solo era un engaño? Mateo estaba por llegar. Se escuchaba el sonido de las llaves en la puerta. Me sequé las lágrimas, me levanté y decidí enfrentarlo. Pero no sabía que este momento solo era el comienzo de la verdadera pesadilla. Todavía recuerdo claramente ese día como si hubiera ocurrido ayer. En Ciudad de México, el mes de mayo de ese año brillaba con un sol dorado intenso. Un sol que hacía que todo se viera más vivo de lo normal. El aire en el Parque Alameda Central tenía un ligero aroma a flores de jacaranda moradas que caían suavemente sobre el suelo, mezclado con el olor de elote asado y las risas alegres de las familias que paseaban. El sonido del mariachi provenía de la pequeña orquesta junto al lago, con guitarras vibrantes y trompetas que sonaban largas, como queriendo llevar mi viejo corazón de vuelta a los años de juventud. Soy doña Lice Fernanda Morales, de 62 años, que vive sola en una pequeña casa en la colonia Roma Norte desde hace más de 15 años, desde que mi esposo Javier falleció repentinamente por un problema cardíaco. Mis hijos, Carlos en Monterrey y Sofía trabajando en Los Ángeles, solo llaman por videollamada de vez en cuando. Mi vida, en ese entonces, era como un río tranquilo, pero sin vitalidad. Despertaba y preparaba café de olla. Regaba unas macetas de flores de papel en el patio trasero. Por la tarde, escuchaba la radio con viejas canciones de bolero. Y por la noche, cerraba temprano la puerta y me acostaba escuchando el sonido de los autos que llegaba desde la avenida Insurgentes. No me quejaba. Pensaba que ya me había acostumbrado a la soledad. Pero ese día, mientras caminaba por la feria popular, con una bolsa de tela bordada con antiguos diseños otomíes en la mano, una voz joven resonó de repente detrás de mí. Baila muy bien. Sus pies todavía son muy ligeros. ¿Me permite invitarla a bailar? Me di la vuelta. Frente a mí había un hombre joven, de casi 30 años, con cabello negro corto y ordenado, piel bronceada por trabajar al aire libre, ojos cafés cálidos y una sonrisa que mostraba dientes blancos y parejos. Vestía una guayabera blanca impecable, pantalones oscuros y llevaba un pequeño sombrero charro en la mano. No era el tipo de hombre guapo y llamativo, pero transmitía una sinceridad en su mirada. Sonreí con timidez y negué con la cabeza. Ya soy vieja, joven, ya no puedo bailar. Él no se rindió. Su voz era suave pero persistente. La edad solo es un número, señora. Veo en sus ojos que todavía tiene mucha vida. Solo si me lo permite, la guiaré con suavidad. Este son jarocho es muy alegre y combina con el ambiente de hoy.
No sé qué fuerza me hizo aceptar. Tal vez el mariachi era demasiado hermoso. Tal vez el aroma de las jacarandas me recordaba primaveras pasadas. O tal vez simplemente estaba cansada de negarme a mí misma. Salimos al pequeño espacio destinado para el baile folclórico. Él tomó mi mano con mucha delicadeza, sin apretar, solo lo suficiente para guiar el ritmo. Mis pies, aunque ya tenían 62 años, todavía recordaban los pasos básicos. Giramos suavemente, mientras escuchaban aplausos a nuestro alrededor y algunas personas sonreían con alegría. Cuando terminó la música, él hizo una reverencia al estilo tradicional mexicano. Gracias por darme el honor de bailar con usted. Mi nombre es Mateo Emilio Rivera. Respondí con la voz un poco temblorosa. Y yo soy Luisa Fernanda Morales. No hablamos mucho en ese momento. Solo intercambiamos algunas palabras sobre el clima, sobre la música y sobre los churros que se freían cerca de allí. Pero al despedirnos, Mateo me entregó un pequeño pañuelo blanco con sus iniciales bordadas. Si alguna vez regresa a este parque, me alegraría mucho volver a verla. Tomé el pañuelo y sentí un calor extraño en el pecho. Esa noche, al llegar a casa, me senté junto a la ventana mirando la calle tranquila, acariciando el pañuelo, y por primera vez en muchos años, no sentí que la habitación era demasiado grande ni demasiado fría. Los días siguientes, Mateo comenzó a aparecer con más frecuencia en mi vida, pero siempre manteniendo una distancia respetuosa. Él trabajaba como guía turístico para grupos de extranjeros y a veces como bailarín de folclórico en algunos centros culturales. Su trabajo lo obligaba a viajar entre Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, pero cada 2 o 3 días pasaba por la colonia Roma Norte con alguna excusa sencilla. Traía unos panes concha todavía calientes, me ayudaba a reparar la puerta de madera que se atascaba, o simplemente se sentaba a tomar café y contar historias divertidas sobre los turistas extraños que había conocido. Me gustaba escucharlo. Su voz era cálida, con un ligero acento suave del sur de Puebla. Contaba sobre el pequeño pueblo donde creció, donde su madre murió temprano y su padre, que era agricultor, también falleció cuando él tenía 18 años. Decía que siempre soñaba con tener una familia real, no una familia ruidosa, sino un lugar donde alguien lo esperara cada noche al volver a casa. Yo también le hablaba de Javier, sobre las mañanas en las que íbamos juntos al mercado La Merced a comprar ingredientes para el mole, sobre las noches de lluvia en las que él me abrazaba y cantaba boleros antiguos. Contaba sin llorar, porque por primera vez en 15 años esos recuerdos ya no me dolían, sino que solo eran colores cálidos. Mateo escuchaba con mucha atención. No me interrumpía ni decía frases vacías como «Usted todavía es joven». Solo decía suavemente «Señora Luisa, usted merece escuchar a alguien cantarle boleros otra vez». Yo sonreía, pero mi corazón latía más fuerte. Me preguntaba si me estaba volviendo loca. Una mujer de 62 años, emocionándose por un joven 33 años menor. En nuestra sociedad mexicana todavía hay muchos prejuicios. Es fácil aceptar que un hombre mayor se case con una mujer joven, pero una mujer mayor con un hombre joven suele ser llamada loca o enamorada de muchachos. Intentaba controlarme. Cada vez que él venía, mantenía distancia, pero Mateo no presionaba. Solo era paciente y sincero, y poco a poco, los muros de soledad a mi alrededor comenzaron a tambalearse. Una tarde de llovizna en junio, el clima en Ciudad de México se volvió inusualmente frío. Estaba sentada en casa leyendo un libro viejo sobre la historia del arte popular de Oaxaca, cuando escuché que tocaban a la puerta. Mateo estaba afuera, con la ropa mojada por la lluvia, sosteniendo un pequeño ramo de flores de cempasúchil de color amarillo pálido. La flor que yo había dicho que me gustaba porque era sencilla y resistente. Pensé que hoy podría estar triste, dijo él, un poco avergonzado. Porque hoy es el cumpleaños de don Javier, ¿verdad?
Me quedé sorprendida. No recordaba haberle mencionado la fecha del cumpleaños de mi esposo, pero claramente lo había hecho, y él lo recordaba. Nos sentamos a tomar té de canela en la pequeña sala. El sonido de la lluvia caía con fuerza sobre el techo de lámina. Mateo no habló mucho. Solo se sentó a mi lado, permitiéndome llorar si quería. Y yo lloré, no por extrañar a Javier, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que ya no estaba completamente sola. Esa noche, cuando Mateo se fue, se detuvo en el escalón, se dio la vuelta y me miró bajo la luz amarillenta de la lámpara. Doña Luisa, no quiero que usted viva sola nunca más. Si me lo permite, quiero estar a su lado, no por lástima, sino porque realmente la respeto y la aprecio. Me quedé inmóvil. El viento frío que entraba me hizo estremecer. Mi corazón latía descontroladamente. No respondí de inmediato, solo asentí ligeramente. Cerré la puerta y me apoyé contra la vieja puerta de madera, respirando con dificultad. Esa fue la primera vez que admití ante mí misma. Me estaba enamorando. Un amor que no seguía ninguna regla de edad. Los meses siguientes pasaron como un sueño suave. Comenzamos a vernos más, pero todavía con discreción. Mateo me llevaba a caminar alrededor del lago de Chapultepec en las tardes de domingo, donde se escuchaban risas de niños y el aroma de palomitas de maíz flotaba por todas partes. Él me enseñaba algunos bailes modernos suaves, mientras yo le contaba sobre las costumbres antiguas de mi familia, cómo hacíamos tamales en Navidad, cómo decorábamos el altar de Día de los Muertos con cempasúchil y fotos de los seres queridos que ya no estaban. Mateo escuchaba todo con verdadero respeto. Nunca me hacía sentir vieja o fuera de lugar. Al contrario, solía decir: usted me enseña más sobre la vida que cualquier libro. Empecé a soñar, sueños que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Sueños de una casa pequeña con risas, de que alguien me tomara de la mano cada mañana al despertar, de no tener que comer sola frente a la vieja mesa de madera. Pero en el fondo de mi corazón, el miedo seguía presente. Miedo a mis hijos, miedo a los vecinos, miedo a la misma sociedad mexicana que valora más el qué dirán de la familia que muchas otras cosas. Me preguntaba a menudo, ¿este amor será lo suficientemente fuerte para superar todo? Entonces, una noche de agosto, bajo la luz anaranjada de las farolas del barrio Roma, Mateo se arrodilló sobre una rodilla frente a mí, sosteniendo un sencillo anillo de plata con un pequeño diseño azteca. Luisa Fernanda me llamó por mi nombre sin agregar, señora, como siempre, con la voz temblorosa pero firme. Sé que la diferencia de edad entre nosotros es muy grande. Sé que muchas personas no lo aceptarán, pero le pido una oportunidad. Déjeme demostrarle que el amor verdadero no está en los números, sino en la sinceridad y el respeto. Quiero cuidarla y estar a su lado en los años que le queden. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Se escuchaba el ruido de una moto pasando rápido por la calle, y a lo lejos, una vendedora ambulante todavía gritaba: ¡tamales oaxaqueños! Miré al joven que estaba arrodillado frente a mí, y mi viejo corazón se emocionó con una fuerza sorprendente. Extendí mi mano y dejé que él deslizara el anillo en mi dedo anular. Está bien, Mateo, susurré. Intentémoslo. Ese fue el momento más hermoso de los primeros días. Pero también, desde entonces, comenzaron a soplar vientos contrarios, suaves pero constantes. Algunos vecinos empezaron a mirarme con ojos diferentes. Doña Carmen, de la casa de enfrente, susurraba con la vendedora de verduras. Doña Luisa ya está grande y todavía se relaciona con un muchacho joven. No sé si eso esté bien. Carlos llamó desde Monterrey, con voz preocupada. Mamá, escuché que te ves seguido con un hombre joven. Ten cuidado, no dejes que te aprovechen. Yo sonreía con dificultad y decía que solo éramos amigos, pero en mi corazón sabía claramente, nuestra historia
había comenzado oficialmente. Una historia que no seguía ninguna regla de la sociedad. Un amor en el que yo decidí creer, aunque mi corazón todavía estuviera lleno de miedo. Y no sabía que delante de mí todavía había muchas pruebas mucho más grandes que los murmullos iniciales. Mateo tomó mi mano con más fuerza bajo la luz de la farola, sonriendo. De cualquier manera, lo superaremos juntos. Asentí, pero en mi interior ya habían comenzado las primeras olas subterráneas. Los meses después de la propuesta, bajo la luz de las farolas de Roma Norte, mi vida parecía haber sido cubierta por una nueva capa de color, más suave y cálida que nunca. Ciudad de México entró en la temporada de lluvias, con aguaceros repentinos que llegaban por la tarde, enfriando el aire y dejando un aroma a tierra húmeda. Yo solía sentarme junto a la ventana, mirando las gotas de lluvia caer con fuerza sobre las tejas rojas, sosteniendo una taza caliente de café de olla, con el corazón lleno de una sensación extraña. Mateo comenzó a visitarme con más frecuencia, pero siempre manteniendo la delicadeza de un hombre respetuoso. No se quedaba a dormir, no me presionaba a hacer nada que me incomodara, solo nos sentábamos a conversar. A veces, él me ayudaba a limpiar los rincones de la casa que llevaban tiempo sin tocar, o cocinábamos juntos una olla simple de pozole en la pequeña cocina. Recuerdo claramente una tarde de lluvia fuerte. Mateo llegó con su chaqueta completamente mojada, sosteniendo una bolsa de papel con unos tamales calientes que compró en el puesto conocido cerca del mercado. Hoy pensé que le gustaría comer esto, dijo con una sonrisa ligera. Nos sentamos en la sala, con el sonido de la lluvia como fondo, y él contó sobre sus viajes guiando turistas a Teotihuacán, sobre cómo le gustaba ver a los extranjeros asombrarse frente a las antiguas pirámides. Yo escuchaba, a veces agregando alguna frase sobre las veces que fui a Puebla con mi difunto esposo, sobre la arquitectura colonial y las casas de colores pastel. Mateo nunca me hacía sentir como una señora mayor. Me llamaba Luisa, a veces mi vida, cuando se emocionaba, pero siempre con un tono respetuoso. Preguntaba por mi salud en cada detalle. Se preocupaba cuando me dolían las rodillas por el clima húmedo y me daba masajes suaves con aceite caliente que compraba de un vendedor de hierbas en el mercado de Sonora. Poco a poco comencé a abrirme más. Le conté sobre los años difíciles después de que Javier se fue, las noches largas sin poder dormir, la sensación de vacío al comer sola, el miedo de envejecer en completa soledad. Mateo solo escuchaba en silencio, con sus ojos cafés cálidos, fijos en mí sin parpadear. Luisa, yo no puedo reemplazar a don Javier, y tampoco quiero hacerlo. Solo quiero estar a su lado y hacer que los años que le queden sean menos solitarios. Sus palabras tocaron un rincón muy profundo de mi corazón. Después de 15 años, por primera vez, sentí que alguien realmente me veía, en lugar de solo ver a una mujer mayor que necesitaba compasión. Comenzamos a tener citas discretas, sencillas, pero llenas de recuerdos. Una noche de domingo, Mateo me llevó a un pequeño restaurante en Coyoacán, especializado en música bolero en vivo. El ambiente era acogedor, con luces amarillas suaves, las paredes llenas de fotos en blanco y negro de cantantes famosos de antaño. La guitarra y la voz grave sonaban con la canción Sin ti, de Los Panchos. Mateo tomó mi mano debajo de la mesa, sus dedos cálidos y firmes. No hablamos mucho, solo escuchábamos la música, y de vez en cuando él se inclinaba y susurraba. Esta canción me hace acordar a usted. Me sonrojé como una chica de 18 años. Esa sensación era muy extraña. Una mujer de 62 años podía emocionarse de esa manera. Recordé mis años de juventud, cuando Javier y yo recién nos enamoramos. También solíamos ir a lugares similares en el centro de la ciudad. Los recuerdos llegaron, no para comparar, sino para darme cuenta de que el corazón humano, sin importar la edad, todavía
tiene la capacidad de amar de forma sincera. Pero no todo era perfecto. Los murmullos de los vecinos empezaron a hacerse más fuertes. Doña Gloria, la vendedora de tortillas que vivía 2 casas más allá de la mía, una vez vio a Mateo salir de mi casa tarde en la noche y sacudió la cabeza. Doña Luisa, tenga cuidado con lo que dirá la gente. ¿Qué van a decir de usted? Yo solo sonreí con dificultad, con el corazón pesado. En México, especialmente para mi generación, el qué dirán es algo muy pesado. Es fácil perdonar los errores de los hombres, pero con las mujeres mayores, todo se examina con mucho detalle. Le conté esto a Mateo. Él tomó mi mano con más fuerza. Luisa, no vivimos para complacer lo que dice la gente. Yo solo quiero que usted sea feliz. Sus palabras me ayudaron a sentirme más firme por un tiempo, pero la preocupación seguía filtrándose como las gotas de lluvia que se cuelan por las tejas viejas. Llegó septiembre, trayendo consigo la fiesta de la independencia y el ambiente alegre de las banderas de México ondeando por todas partes. Mateo me invitó a participar en una pequeña presentación de folclórico en el centro cultural local. Él vestía el traje charro tradicional y bailaba con movimientos fuertes y elegantes. Yo estaba sentada en la primera fila, con el corazón latiendo al ritmo de los tambores. Cuando terminó su presentación, bajó, tomó mi mano frente a todos y dijo en voz baja: «Hoy quiero que todos sepan que estoy muy orgulloso de estar a su lado». Ese momento fue dulce y al mismo tiempo me llenó de miedo. Algunas personas a nuestro alrededor nos miraron con ojos extraños. Otras susurraban. Bajé la cabeza, sintiendo que mis mejillas ardían. En el camino de regreso a casa, bajo la luna menguante de Ciudad de México, le pregunté: «Mateo, ¿realmente crees que podemos superar todas estas miradas?». Él se detuvo, me abrazó suavemente. Un abrazo cálido, no demasiado íntimo, solo lo suficiente para que yo sintiera los latidos de su corazón. Lo intentaremos, Luisa, día a día. Esa noche, acostada sola en la cama, pensé mucho. Me preguntaba si este amor era egoísta. Había vivido 62 años, había pasado por tantas pérdidas y sin embargo, ahora me atrevía a soñar con una nueva felicidad. Mi interior estaba en conflicto. Por un lado, el deseo de ser amada, de ser cuidada, de escuchar a alguien llamarme por mi nombre cada mañana. Por el otro, el miedo a avergonzar a mis hijos, el miedo a ser condenada por la sociedad, el miedo a estar destruyendo mi honor de toda la vida. Los días siguientes seguimos viéndonos, pero yo empecé a notar las primeras pequeñas señales de diferencia. Mateo a veces llegaba más tarde de lo esperado por el trabajo. Explicaba que tenía que llevar un grupo de turistas a Teotihuacán o participar en una presentación adicional en algún evento. Yo entendía y no lo culpaba, pero en esos momentos me sentaba sola en casa, escuchando el tic-tac del reloj, y mi corazón se llenaba de preocupación. Me preguntaba si un joven como él realmente podía estar satisfecho con una vida tranquila al lado de una mujer mayor como yo. Él necesitaba amigos, necesitaba fiestas, necesitaba noches animadas, cosas que yo ya no tenía la energía para seguir. Una noche, Mateo llegó casi 1 hora tarde. Se disculpó con muchas palabras y trajo una caja de pastel de 3 leches que sabía que me gustaba. Nos sentamos a comer. Él contó que ese día había guiado a un grupo de turistas estadounidenses que se reían mucho porque pronunciaban mal los nombres de los platillos mexicanos. Yo me reía con él, pero en mi interior seguía habiendo un pequeño vacío. Antes de irse, me besó suavemente en la frente, un beso muy ligero, lleno de respeto. Que duermas bien, mi vida. Me quedé despierta toda la noche. Los recuerdos de mis años de matrimonio con Javier regresaron. Nosotros nunca tuvimos que preocuparnos por la diferencia de edad.
nunca tuvimos que enfrentar las miradas escrutadoras de los vecinos. El amor de esa época era simple y encajaba con las expectativas sociales. Ahora, todo era una batalla silenciosa. Octubre trajo el Día de los Muertos, la fiesta más sagrada del año para los mexicanos. Preparé el pequeño altar para Javier como todos los años. Su foto, velas, cempasúchil dorado intenso, pan de muerto y un vaso de agua. Mateo vino a ayudarme a decorarlo. No mostró celos ni molestia. Al contrario, compró algunas flores más y se sentó a escuchar mientras yo le contaba sobre mi difunto esposo. Él era una buena persona, dijo en voz baja. Estoy agradecido con él por haberla amado durante muchos años. Ese momento me emocionó hasta las lágrimas. Juntos encendimos las velas y oramos por los que ya no estaban. El ambiente en mi casa era a la vez triste y cálido. El olor del incienso se mezclaba con el aroma de las flores de cempasúchil y el sonido de las campanas de la iglesia La Merced resonaba a lo lejos. Pero también en esos días, la presión de la familia empezó a llegar con más claridad. Carlos llamó por video desde Monterrey, con voz seria. Mamá, escuché que estás viendo a un hombre joven. ¿Lo has pensado bien? Estoy muy preocupado por ti. Sofía envió un mensaje largo desde Los Ángeles. Mamá, no quiero que te lastimen. Es fácil aprovecharse de una mujer que vive sola. Leí los mensajes con el corazón pesado. No estaba enojada con mis hijos, solo se preocupaban por mí a su manera. Pero sus palabras me hicieron cuestionarme con más fuerza. ¿Estaba yo ciega por miedo a la soledad? A finales de noviembre, cuando las lluvias empezaron a disminuir y el aire se volvió más frío, Mateo se sentó conmigo en el pequeño banco de piedra en el patio trasero de la casa. Tomó mi mano y me miró directamente a los ojos. Luisa, sé que usted está muy preocupada. Yo también tengo miedo. Miedo de no ser lo suficientemente bueno para usted. Miedo de que la diferencia de edad se convierta en una barrera. Pero le pido una cosa. Confíe en mí. No vine por dinero, por la casa, ni por ninguna otra razón más que porque realmente la aprecio. Quiero que construyamos una pequeña familia, aunque solo seamos nosotros dos. Lo miré, con las lágrimas rodando por mis mejillas. El viento de finales de otoño soplaba entre los árboles del patio, trayendo el olor de las hojas secas. Apreté su mano con fuerza y dije con voz temblorosa: Mateo, yo también quiero confiar en ti, pero tengo miedo de perderlo todo, solo por un sueño tardío. Él me abrazó y susurró: vamos a cuidar ese sueño juntos, día a día. Esa noche, cuando Mateo se fue, me quedé en la puerta, mirando su silueta bajo la luz amarilla anaranjada de la farola. Mi corazón estaba lleno de esperanza, pero también de angustia. Los pequeños conflictos iniciales se estaban acumulando poco a poco. No sabía que delante de mí todavía esperaban tormentas mucho más grandes. La historia de nuestro amor, aunque comenzó muy hermosa, estaba entrando en capítulos llenos de desafíos. El invierno de Ciudad de México ese año llegó más tarde de lo habitual. Los vientos fríos soplaban desde las montañas del sur, trayendo el olor a humo de las cocinas de carbón en la calle y el sonido de las campanas de la iglesia que resonaban cada mañana temprano. Me despertaba con la sensación de que mi corazón latía más fuerte de lo normal, como si mi cuerpo estuviera anunciando un gran cambio. Mateo y yo llevábamos casi 8 meses juntos. Las citas discretas se habían vuelto familiares, pero también me hacían darme cuenta de que este amor no podía seguir escondido para siempre. Una noche de diciembre, mientras estábamos sentados juntos en la pequeña cocina, con la luz tenue de la estufa de gas iluminando su rostro, Mateo tomó mi mano y habló con el tono más serio que había usado hasta entonces. Luisa, no quiero que sigamos viéndonos de esta manera.
quiero poder llamarla mi esposa frente a todos, frente a Dios y frente a la ley. Quiero que seamos oficialmente una familia. Me quedé en silencio durante mucho tiempo. El tic-tac del reloj de pared se escuchaba con total claridad. Miré la mano de él que apretaba la mía, una mano joven y fuerte, completamente opuesta a las arrugas y manchas de la edad en mis propias manos. ¿Sabes, Mateo? Tengo mucho miedo. Miedo de que mis hijos no lo acepten. Miedo de lo que dirán los vecinos. Miedo de que yo misma esté haciendo algo loco a mi edad. Él no respondió de inmediato. Solo acercó más la silla, me abrazó con suavidad y me dejó escuchar claramente los latidos de su corazón. Conozco todos esos miedos, pero también sé que si no nos atrevemos a salir a la luz, este amor siempre será solo un secreto que le hará sufrir. Estoy dispuesto a enfrentar todo, siempre y cuando usted acepte. Esa noche me quedé despierta casi hasta el amanecer. Recordé el día de mi boda con Javier hace más de 40 años. Una boda tradicional en una pequeña iglesia en Puebla, con vestido blanco, flores de azahar y las risas de los familiares de ambos lados. En ese entonces yo tenía 24 años, llena de esperanza y sin ningún miedo. Ahora, a los 62 años, volvía a temblar ante una decisión similar. Elegimos una pequeña iglesia en el barrio Coyoacán, la iglesia San Juan Bautista, con su antigua cúpula y muros de piedra que habían existido por cientos de años. La boda se celebró de forma muy sencilla, un domingo por la mañana de enero, cuando la suave luz del sol de invierno entraba a través de las ventanas de vidrio colorido. Solo asistieron algunos de mis amigos cercanos, junto con 2 testigos, un vecino amable y un viejo amigo de Mateo. No hubo fiesta grande, no hubo vestido de novia blanco impecable, no hubo mariachi ruidoso, solo vestimos ropa sencilla. Yo llevaba un huipil color crema con bordados tradicionales de Oaxaca. Mateo llevaba una guayabera blanca limpia. El párroco, un hombre mayor de cabello blanco, nos miró con una expresión entre sorprendida y cariñosa. Cuando el párroco me preguntó: Luisa Fernanda Morales, ¿aceptas a Mateo Emilio Rivera como esposo para amarlo y respetarlo en todas las circunstancias? Mi voz tembló, pero fue clara. Lo acepto. Mateo me miró con los ojos brillantes. Juro respetar, proteger y amar a Luisa toda mi vida. El sonido de las campanas de la iglesia resonó cuando intercambiamos los anillos. El anillo de boda seguía siendo el sencillo anillo de plata que él me había dado antes, solo con la fecha grabada. En ese momento, sentí como si hubiera nacido por segunda vez. Las lágrimas rodaron por mis mejillas cuando Mateo besó suavemente mi frente, un beso lleno de respeto y sinceridad. Al salir de la iglesia, caminamos lentamente por las calles empedradas de Coyoacán. El aire era frío, el aroma de churros recién fritos llegaba desde los puestos de la calle. Mateo tomó mi mano en público, ya sin esconderse. A partir de hoy, usted es mi esposa, Luisa. Yo sonreía, pero en mi interior seguía inquieta. Sabía que esta noticia se iba a difundir pronto. Solo 2 días después, doña Carmen, de la casa de enfrente, me llamó para tomar agua de limón y me preguntó directamente: Doña Luisa, ¿es cierto que se casó con ese muchacho? ¿Cuántos años menores que usted? Su voz era a la vez curiosa y un poco crítica. Yo solo sonreí levemente y respondí que éramos felices y que no hacíamos daño a nadie. Pero su mirada lo decía todo. Ya grande, y todavía se comporta de esa manera. Mis hijos reaccionaron con mucha más fuerza. Carlos llamó por videollamada esa misma noche, con el rostro rojo de enojo. ¿Qué está haciendo, mamá? Tiene solo 62 años y se casó con un muchacho.
Me da mucha vergüenza frente a mis amigos y compañeros. ¿Ha pensado en el honor de nuestra familia? Sofía, en Los Ángeles, lloraba frente a la pantalla. Mamá, tengo miedo de que la engañen. Es fácil aprovecharse de una mujer que vive sola. Mamá sacrificó toda su vida por Carlos y por mí. ¿Y ahora se destruye completamente por un hombre joven? Me senté escuchando los reproches de mis hijos, con el corazón destrozado. Entendía su preocupación. En la cultura mexicana, la familia lo es todo. El honor familiar es mucho más importante que la felicidad personal. Intenté explicarles que Mateo era una buena persona y sincero, pero mis palabras parecían no tener suficiente fuerza para convencerlos. La llamada terminó entre lágrimas y un silencio pesado. Mateo se quedó sentado a mi lado todo el tiempo, sin interrumpir, solo sosteniendo mi mano con fuerza. Cuando lloré, él me secó las lágrimas y susurró: «Lo demostraremos con acciones, Luisa. El tiempo hará que sus hijos vean que yo la amo de verdad». Mateo se mudó definitivamente a vivir conmigo en la pequeña casa de Roma Norte. Él mantenía todo ordenado, reparó el alero que goteaba, plantó algunas macetas más de flores de papel en el patio trasero. Cada mañana preparaba café para mí. Cada noche se sentaba junto a la cama y me contaba sobre sus viajes del día. Íbamos juntos al mercado La Merced a comprar ingredientes. Cocinábamos juntos platillos tradicionales como chiles en nogada y mole poblano. Él aprendió a hacer pan de muerto, según la receta que mi madre me había transmitido. Sentía un cambio en mí misma, reía más, comía con más gusto, y los dolores de rodillas parecían mejorar porque él estaba a mi lado. A veces, en las noches tranquilas, apoyaba mi cabeza en su hombro y pensaba que finalmente había encontrado una paz tardía. Pero esa felicidad no duró mucho. Los murmullos de los vecinos se volvieron cada vez más fuertes. Algunas personas me llamaban la señora mayor enamorada de muchachos. Otras susurraban a mis espaldas que seguro el muchacho solo busca la casa y los ahorros. Intentaba no prestarles atención, pero esas palabras eran como agujas clavándose en mi corazón. Entonces, una mañana de marzo, cuando los jacarandas empezaban a florecer de nuevo en morado, sentí que mi cuerpo estaba diferente. Náuseas, cansancio, y mi periodo se había detenido desde hacía 2 meses. Pensé que solo eran señales de la vejez, pero Mateo insistió en llevarme al hospital ABC para hacerme una revisión. La doctora, una mujer de mediana edad, miró el resultado de la ecografía con una expresión de total sorpresa. Me miró a mí, luego a Mateo y otra vez a mí. «Doña Luisa, usted está embarazada, de aproximadamente 12 semanas». Me quedé sentada en silencio, inmóvil. El sonido del aparato de ecografía todavía resonaba en mis oídos. Mateo tomó mi mano temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas. «Vamos, a tener un hijo, Luisa». Lloré. No lloré de felicidad, sino de miedo. Quedar embarazada a los 62 años era algo casi imposible de imaginar. Mi cuerpo había pasado por tantos años y ahora tenía que cargar con una nueva vida. Me preocupaba por mi salud, por el bebé y por el futuro de los dos. Mateo se arrodilló frente a mí, allí mismo en la consulta, con la voz emocionada. «Cuidaré muy bien de usted y de nuestro hijo. Esto es un milagro, Luisa. Vamos a ser una familia completa». Los vecinos murmuraban con mucha más intensidad que nunca. Doña Gloria me encontró en el mercado y sacudió la cabeza. «Doña Luisa, ya está grande y todavía se embaraza de un muchacho joven. ¿No le da vergüenza lo que dirán?». Algunas personas incluso me evitaban cuando pasaba cerca. Carlos y Sofía llamaron por teléfono casi al mismo tiempo, con voces llenas de pánico y enojo.
Carlos gritó. Mamá se volvió loca. ¿Para qué quiere un hijo a esta edad? No quiero que el niño cargue con la vergüenza de ser hijo de una señora mayor enamorada de muchachos. Sofía lloraba. ¿Mamá ha pensado en su salud? ¿Qué pasa si le ocurre algo? Me senté abrazando mi vientre, con las lágrimas rodando por mi rostro. El bebé dentro de mi vientre empezó a patear suavemente, como un recordatorio de que existía en medio de esta tormenta. Mateo se sentó a mi lado, acariciando mi vientre con la mano, con voz firme. No importa lo que digan, yo estaré al lado de usted y del bebé. Lo superaremos juntos. Pero en mi interior, las dudas empezaron a infiltrarse. Este amor tendría la suficiente fuerza para resistir el qué dirán, la oposición de mis hijos y los desafíos que traería un embarazo a edad avanzada. Miré a Mateo, intentando sonreír, pero en mi corazón ya habían comenzado a formarse olas subterráneas cada vez más fuertes. Nuestra historia, que empezó con un baile casual en el parque, había entrado en un capítulo completamente nuevo. Un capítulo lleno de esperanza, pero también repleto de miedo. Los meses siguientes, después de enterarnos del embarazo, fueron el periodo más dulce y al mismo tiempo más pesado que había vivido. Ciudad de México entró en la primavera. Los jacarandas volvieron a florecer en morado intenso por todas las calles, pero yo salía poco, porque mi cuerpo empezaba a cambiar de forma evidente. Mi vientre crecía, mis piernas se hinchaban y mi espalda dolía constantemente cada vez que me levantaba. Mateo se convirtió en el apoyo más sólido. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba para mí una taza de té de jengibre caliente para calmar las náuseas, y luego me masajeaba suavemente los pies y la espalda. ¿Qué quiere comer hoy?, solía preguntar con voz suave, y luego salía al mercado a comprar ingredientes frescos para preparar caldo de pollo con cilantro y limón o sopa de tortilla que a mí me gustaba. Me acostaba en la cama, acariciando mi vientre, escuchando los latidos del bebé a través del pequeño aparato que Mateo había comprado. Cada vez que el bebé pateaba suavemente, sentía a la vez alegría y miedo. Alegría porque una nueva vida se estaba formando dentro de mi cuerpo ya mayor. Miedo porque conocía bien los riesgos, presión alta, diabetes gestacional y las complicaciones que el médico ya me había advertido. Debe descansar mucho, comer bien y evitar el estrés, dijo el médico. Pero el estrés llegaba de todas partes. Mateo seguía trabajando como guía turístico, pero redujo su horario. Solo aceptaba grupos cercanos a Ciudad de México para poder regresar a casa más temprano. Por las noches, se sentaba junto a la cama y me contaba sobre el pequeño pueblo cerca de Puebla donde creció, sobre los campos de maíz verde intenso, sobre las fiestas populares con el baile de los voladores, sobre cómo su madre le cantaba canciones folclóricas de Oaxaca para dormir. Su voz cálida me ayudaba a olvidar el dolor de espalda y las preocupaciones que se acumulaban. Primero fueron los comentarios de los vecinos que se volvieron cada vez más públicos. Cuando iba a mis revisiones prenatales, doña María, de la casa de al lado, me encontró en la puerta y dijo con voz chillona: «Doña Luisa, embarazarse a esta edad no es conveniente». Dicen que ya está grande y todavía se enamora de muchachos, y ahora tiene un hijo para retener al muchacho. ¿No le da vergüenza? Bajé la cabeza y caminé rápido hacia la casa, con lágrimas rodando por mis mejillas. Mateo me abrazó y me secó las lágrimas. No les haga caso, Luisa. Ellos no nos entienden. Luego, la presión de mis hijos se volvió aún mayor. Carlos llamaba por teléfono casi todas las semanas, con voz llena de enojo y preocupación. «Mamá, ya pregunté con el médico. Embarazarse a esta edad es muy peligroso. Debería pensar en su salud. Y ese muchacho, yo no creo que esté con usted por amor verdadero». Sofía enviaba mensajes largos, acompañados de artículos sobre los riesgos del embarazo tardío. «Mamá, tengo miedo de perderla. No deje que un hombre joven la deje ciega».
Me sentaba abrazando el teléfono, con las manos temblorosas. Mi interior estaba en un conflicto intenso. Por un lado, el deseo de ser amada, de ser madre una vez más, aunque fuera tarde. Por el otro, el miedo a lastimar a mis hijos, el miedo a estar siendo egoísta, el miedo a que si me pasaba algo, mis hijos tendrían que cargar con todo. A menudo lloraba sola en la habitación cuando Mateo salía a trabajar, preguntándome, ¿estoy perdiéndome a mí misma por este amor? Mateo notaba el cambio en mí. Intentaba estar más tiempo a mi lado, preparaba comidas nutritivas, me cantaba boleros antiguos para que durmiera bien. Pero empecé a darme cuenta de que a veces llegaba un poco más tarde de lo habitual. El teléfono sonaba unas cuantas veces y él lo apagaba rápido. Cuando le preguntaba, solo sonreía. Solo son turistas preguntando por el itinerario, mi amor. Mes 5 hiela, trayendo consigo el calor sofocante de la Ciudad de México. Mi vientre ya ha crecido notablemente. Caminar se ha vuelto más difícil. Mateo instaló un ventilador de techo nuevo para que la habitación estuviera fresca. Compró almohadas adicionales para abrazar mi vientre y poder acostarme cómodamente. Juntos preparamos la habitación para el bebé. Pintamos las paredes de un beige claro. Colocamos una cuna de madera sencilla. Colgamos algunos juguetes hechos a mano que él compró en el mercado artesanal de Coyoacán. Una tarde de sol dorado intenso, Mateo me llevó al patio trasero para sentarnos. Las bugambillas rojas florecían abundantemente. El canto alegre de los pájaros sonaba en los árboles. Él se arrodilló, colocó la oreja sobre mi vientre para escuchar los movimientos del bebé. Nuestro hijo será muy fuerte, Luisa. Yo lo creo así. Ese momento fue hermoso. Yo acaricié su cabello, con el corazón lleno de esperanza. Tal vez podríamos superar todo. Pero esa noche, mientras Mateo dormía profundamente, yo desperté por un dolor de espalda. Tomé el teléfono y sin querer vi que él había recibido un mensaje a medianoche. Nos vemos mañana en el bar de siempre. Te extraño. El remitente era un nombre desconocido. Ana Sofía. Mi corazón se encogió. No lo abrí para leerlo. Solo me quedé acostada, con las lágrimas rodando por mi rostro. Por primera vez, la duda se coló en mi interior como una serpiente venenosa. A la mañana siguiente, no pregunté directamente, solo observé. Mateo seguía siendo tan cariñoso como siempre, pero noté que revisaba el teléfono con más frecuencia y sonreía solo al leer mensajes. Mateo seguía cuidándome con atención, pero él solía ausentarse de casa por las tardes con excusas como «hay una presentación corta de folclórico» o «me reúno con un socio de turismo». Yo me quedaba sola, escuchando el sonido de la lluvia de verano golpeando contra la ventana, con el corazón lleno de preocupación. Recordaba los primeros meses de nuestro amor, cuando él siempre intentaba estar a mi lado en todo momento. Ahora, la distancia parecía estar creciendo. Empecé a cuestionarme a mí misma. ¿Estaba siendo demasiado sensible por el embarazo? ¿O estaba ciega por miedo a la soledad? En la cultura mexicana, a las mujeres mayores se les enseña a sacrificar, a mantener la familia a toda costa. Pero yo no quería sacrificar hasta el punto de perder mi dignidad. Quería un amor basado en la honestidad, no en la lástima ni en el aprovechamiento. Una noche, Mateo llegó más tarde de lo habitual, con un ligero olor a alcohol en su ropa. Se disculpó, diciendo que solo había tomado una copa con un compañero de trabajo. Yo guardé silencio, pero en mi interior comenzaron a formarse pequeñas grietas. Carlos voló de regreso a la Ciudad de México una vez. Se sentó frente a mí con expresión seria. Mamá, no acepto a este hermano. Llevará el estigma de por vida por su origen. Mamá debería reconsiderarlo. Sofía llamó por video, llorando y suplicándome que despertara. Yo abracé mi vientre, sintiendo que el bebé pateaba con más fuerza, como queriendo proteger a su madre. Me derrumbé.
Las noches largas las pasaba llorando sola, preguntándome si este amor valía la pena cambiarlo todo, mi salud, mi honor y la relación con mis hijos. Mateo intentaba consolarme, pero sus palabras parecían no ser suficientes para borrar el dolor. Empecé a pensar en dejarlo, pero cada vez que miraba mi vientre, dudaba. ¿Este bebé inocente tenía derecho a nacer? A finales de junio, cuando mi vientre ya entraba en el 5º mes, una noche sofocante, Mateo llegó a casa con un ramo de margaritas amarillas, como en los viejos tiempos. Se sentó a mi lado, con voz sincera. Luisa, a pesar de lo que diga la gente, yo sigo aquí. Yo te amo a ti y a nuestro hijo. Por favor, confía en mí. Yo lo miré, intentando sonreír, pero en mi interior estaba lleno de preguntas sin respuesta. El sonido de las sirenas de los autos desde la avenida entraba en la casa, mezclado con la lluvia que empezaba a caer. Acaricié mi vientre y susurré al hijo que aún no había nacido. Hijo mío, mamá intentará ser fuerte por ti. Pero en lo más profundo, yo sabía que las nubes negras se estaban volviendo más densas. Las dudas sobre Mateo, las presiones de mis hijos y los límites de un cuerpo envejecido me estaban empujando al borde. El amor que superaba la diferencia de edad en el que yo había creído, ahora estaba siendo sometido a una prueba seria. Yo no sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. El verano en la Ciudad de México ese año fue más caluroso y sofocante que nunca. Las lluvias cortas solo hacían que el aire se volviera más pesado y húmedo. Yo estaba sentada en la sala. El ventilador de techo giraba con fuerza, pero no lograba disipar la sensación de opresión que pesaba sobre mi pecho. Mi vientre ya había crecido notablemente. El 5º mes transcurría con dolores de espalda persistentes y noches de insomnio interminables. Cada vez que el bebé pateaba, yo ponía la mano sobre mi vientre y susurraba: «Cálmate, hijo, mamá está intentando con todas sus fuerzas». Los murmullos de los vecinos ya no eran susurros, se habían convertido en comentarios abiertos, afilados como cuchillos. Cada mañana tenía que escuchar a doña Gloria en la esquina de la calle decir en voz alta al vendedor de frutas: «Mira a doña Luisa, ya mayor y con el vientre tan grande como si estuviera de 8 meses. No se sabe por qué ese muchacho la mantiene». Las risitas de las otras señoras resonaban, haciendo que yo bajara la cabeza y caminara rápido hacia casa, con las manos temblorosas abrazando mi vientre. Ya no me atrevía a ir sola al mercado La Merced. Mateo tenía que ir a comprar la comida, pero él tampoco escapaba de las miradas curiosas. Una vez, cuando él pasó por allí, alguien dijo en voz alta: «Ese muchacho solo quiere la casa y los ahorros. En cuanto ella dé a luz, abandonará a madre e hijo». Mateo solo apretó con fuerza la bolsa de la compra, sin responder, pero yo noté que su mandíbula se tensaba cuando llegó a casa. Carlos voló desde Monterrey. Se sentó correctamente en el viejo sofá, con voz seria. «Mamá, hablé con el médico de la familia. Un embarazo a esta edad es muy peligroso. Mamá puede sufrir de hipertensión, preeclampsia, incluso poner en riesgo su vida. Y Mateo, yo no confío en él. Es 33 años menor que mamá. ¿Cómo podría amarla de verdad? Solo está esperando a que mamá dé a luz para reclamar la herencia». Yo me quedé callada, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Sofía llamó por videollamada desde Los Ángeles inmediatamente después, con el rostro enrojecido por el llanto. «Mamá, te lo suplico, no conserves a este bebé. Mamá ya sacrificó toda su vida por Carlos y por mí. Ahora, mamá va a dejar que la gente critique, haciendo que toda la familia pierda la cara. ¿Mamá ha pensado en el honor de nuestra familia? Los amigos míos aquí no dejan de preguntar. Me da mucha vergüenza». Yo abracé mi vientre, sintiendo que el bebé pateaba con fuerza, como queriendo protestar contra aquellas palabras.
Mi interior en ese momento estaba en un caos terrible. Por un lado, el amor por Mateo y la esperanza de una familia pequeña, aunque tardía. Por el otro, el miedo a perder a mis hijos, el miedo a que ellos se avergonzaran realmente de mí, el miedo a estar siendo egoísta al pensar solo en mi felicidad personal. En nuestra cultura mexicana, el honor familiar es sagrado. Ser madre soltera o quedar embarazada fuera del matrimonio a una edad avanzada ya es condenado, y mucho más casarse con un hombre joven y tener un hijo. Yo lloraba más, comía menos. Mateo lo notaba, intentaba estar a mi lado todo el día, preparaba caldo nutritivo, me leía libros, incluso cantaba nanas de las canciones folclóricas de Puebla que aprendió desde niño. Pero yo empezaba a sentir la distancia. Él seguía llegando tarde varias veces por semana. Las excusas siempre eran una presentación adicional o reunión con clientes antiguos. Cuando yo preguntaba, él solo sonreía con esfuerzo. No te preocupes, solo es trabajo. Empecé a notar los pequeños detalles que antes yo intentaba ignorar. El teléfono de Mateo vibraba más por las noches. Él solía llevar el aparato al rincón del patio trasero para hablar, con voz suave, a veces riendo bajito. Una vez escuché sin querer la frase: «Mañana estoy libre, nos vemos en el lugar de siempre». Mi corazón se encogió. No me atreví a preguntar directamente. Solo me acosté sola en la cama, con las lágrimas rodando, preguntándome si estaba siendo demasiado desconfiada por el embarazo. Las noches largas, yo permanecía despierta, escuchando el sonido del tráfico que llegaba desde la lejana avenida Insurgentes. Los recuerdos de los primeros meses felices regresaban. El primer baile en el Alameda, la sonrisa cálida de Mateo, la propuesta de matrimonio bajo la luz de las farolas. Ahora todo parecía lejano. Yo me preguntaba, ¿el amor que superaba la diferencia de edad en el que yo había creído realmente existía? ¿O solo era el sueño de una mujer solitaria que temía morir en silencio? Mateo seguía siendo cariñoso. Cada noche acariciaba mi vientre y susurraba al bebé: «Hijo querido, papá te protegerá a ti y a mamá». Pero yo lo veía cansado, con ojeras, y a veces su mirada evitaba la mía cuando yo lo miraba directamente. Una tarde sofocante, con el sol brillando intensamente fuera de la ventana, yo estaba sentada abrazando mi vientre y llorando desconsoladamente. Mateo aún no había regresado del trabajo. Tomé el teléfono, pensando en llamar a Carlos para suplicarle que me perdonara, pero luego lo solté. Pensé para mí misma: tengo 62 años, enviudé hace 15 años, he sacrificado toda mi vida por mis hijos. Ahora solo quiero un poco de felicidad propia, ¿y eso se considera un pecado? Empecé a pensar en abortar. Esa idea me aterrorizaba, pero rondaba en mi cabeza. Temía no tener fuerzas suficientes para criar al bebé. Temía que mis hijos me dieran la espalda por completo. Temía que la opinión pública destrozara el honor que me quedaba. Incluso busqué la dirección de una clínica discreta, con las manos temblorosas anotando en un papel. Cuando Mateo llegó a casa esa noche, me encontró acurrucada en un rincón de la habitación, con los ojos hinchados. Se arrodilló asustado a mi lado. «Luisa, ¿qué pasa? ¿Estás bien tú y el bebé?» Yo solo negué con la cabeza, sin decir nada. Por primera vez, le oculté una parte de mi dolor. Los vecinos organizaron una pequeña reunión en la calle. Las risas y los comentarios sobre mí llegaban hasta la casa. Una señora de 62 años que todavía tiene un hijo con un muchacho joven. No se sabe si el bebé tendrá alguna malformación. Yo estaba sentada dentro de la casa, abrazando mi vientre, sintiendo que todo el mundo me estaba criticando. Carlos llamó por teléfono, con voz fría. «Mamá, si mamá conserva al bebé, Sofía y yo no volveremos a visitarla».
No queremos estar involucrados en este escándalo. Sofía envió un mensaje. Mamá, por favor piensa en nosotros por una vez. Me derrumbé por completo. Dejé de comer. Solo me quedaba acostada en la cama mirando el techo. Mateo intentaba cuidarme, pero yo empezaba a evitar su mirada. Mi interior, en ese momento, solo estaba lleno de dudas y dolor. ¿Realmente me ama él? ¿O solo está esperando la oportunidad? Una noche de lluvia fuerte, el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina parecía querer hundir todo. Mateo se sentó al lado de la cama, tomó mi mano, con voz urgente. Luisa, sé que estás soportando mucha presión, pero por favor, no te rindas. Podemos mudarnos, vivir en otro lugar, o incluso irnos al pueblo de mi familia, cerca de Puebla. Yo trabajaré más duro para cuidar de ti y del bebé. Yo no miré, con las lágrimas rodando. Mateo, estoy muy cansada. No sé en qué creer ya. Todos dicen que estoy equivocada. Mis hijos están enojados conmigo. Tengo miedo de estar perdiéndolo todo, solo por un amor tardío. Él me abrazó fuerte, pero yo sentí el temblor en sus brazos. Esa noche, cuando él se durmió, yo permanecí con los ojos abiertos, escuchando la lluvia y preguntándome cómo sería mi futuro. Empecé a hacer planes. Si la presión era demasiado grande, me iría temporalmente de esta casa. Buscaría un lugar tranquilo para pensar. Pero aún no me atrevía a decírselo a Mateo. Solo sabía que la confianza entre nosotros estaba tambaleándose con fuerza. La tormenta de la opinión pública y las dudas se acercaban más que nunca, y yo no sabía si tendría fuerzas suficientes para resistir. La lluvia caía sin parar durante 3 días seguidos en la Ciudad de México. No eran las lluvias cortas de verano, sino una lluvia persistente, de gotas pesadas, que volvía el aire húmedo y pesado, como mi propio estado de ánimo en ese momento. El sonido del agua golpeando el viejo techo de lámina se mezclaba con el de las sirenas que llegaban desde la lejana avenida Insurgentes, creando una sinfonía triste que no terminaba. Yo estaba sentada junto a la ventana, abrazando mi vientre de 6 meses, sintiendo que el bebé pateaba con más fuerza de lo habitual, como si también estuviera preocupado por su madre. Mateo seguía yendo a trabajar con regularidad, pero llegaba a casa más tarde cada día. Cada vez que empujaba la puerta para entrar, yo percibía el olor húmedo de su chaqueta, mezclado con un perfume desconocido, dulce y juvenil, que no era el que yo le había comprado antes. Él seguía sonriendo, seguía besándome suavemente en la frente, seguía preguntando por mi salud y acariciando mi vientre para el bebé. Pero su mirada ya no me miraba directamente como antes. Se desviaba, como si estuviera ocultando un secreto demasiado grande. Intentaba convencerme a mí misma de que todo era solo por mi desconfianza debido al embarazo. Me recordaba los meses dulces, el primer baile en el Alameda, la propuesta bajo la luz de las farolas, las noches en que él cantaba nanas con su cálida voz de Puebla. Pero la confianza se estaba resquebrajando día a día, hora a hora. Esa noche, la lluvia se volvió aún más fuerte. Mateo dijo que tenía que reunirse con un último grupo de turistas en Zona Rosa, porque querían saber más sobre las presentaciones de folclórico. Volveré temprano, Luisa. No te quedes despierta esperándome. Me besó suavemente en la mejilla y salió por la puerta, dejando un rastro del perfume desconocido en el aire. Yo me quedé sola en la sala oscura, solo con la luz tenue de la lámpara de mesa. Mi corazón latía con fuerza. Una voz pequeña en mi cabeza me decía que no hiciera ninguna tontería, pero otra voz, la del dolor y la duda, era más fuerte. Tomé el teléfono viejo de Mateo que él había olvidado cargar sobre la mesa. Él solía usar como contraseña la fecha en que nos conocimos por primera vez. Abrí el aparato. Los mensajes aparecieron con total claridad.
De Ana. Cariño, hoy te espero en el bar de siempre en Zona Rosa, hasta las 11. Recuerda tu promesa, te extraño mucho. Las fotos adjuntas. Ana, una chica joven de unos 24 años, con cabello largo negro, sonrisa radiante, apoyando la cabeza en el hombro de Mateo. Otra en la que se besaban bajo luces de neón rojas. El texto. Anoche fue maravilloso. ¿Cuándo vas a dejar a esa vieja? Yo me quedé paralizada. El sonido de la lluvia fuera de la ventana parecía querer rasgar el cielo. Mis manos temblaban tanto que el teléfono casi se me cayó al suelo. El bebé en mi vientre pateó con fuerza, como un doloroso recordatorio. Todo lo que yo había creído, el amor sin edad, la sinceridad, el respeto, se hizo añicos en solo unos segundos. No lloré de inmediato, solo me quedé quieta, sintiendo un frío que se extendía desde mi pecho hasta los pies. Esto no era una infidelidad de una sola vez, era un engaño prolongado. Él seguía regresando a casa, seguía acariciando mi vientre, seguía susurrando al bebé, mientras por las noches abrazaba a una chica joven. Cuando Mateo empujó la puerta para entrar, pasadas las 12 de la noche, con la ropa empapada por la lluvia, seguía sonriendo como siempre. Ya regresé, Luisa. ¿Todavía no duermes? Déjame prepararte un té de jengibre. Yo me levanté, con el teléfono de él en la mano, con voz temblorosa pero firme. Mateo, explícame. Él se detuvo en medio de la habitación, con el rostro pálido al ver la pantalla del teléfono mostrando los mensajes y las fotos. La lluvia seguía cayendo con fuerza fuera de la ventana. El aire dentro de la casa se volvió tan opresivo que me costaba respirar. Luisa, eso solo es un malentendido. Ana es la nueva guía. Nosotros solo... ¿Solo qué? Lo interrumpí con la voz quebrada. ¿Solo besarse? ¿Solo prometerse? ¿Solo anoche fue maravilloso? Mateo, tengo 62 años. Estoy embarazada de tu hijo a esta edad. He soportado tantas críticas, tanta presión de mis hijos, solo para que tú estés con una chica joven como si fuera mi hija. Mateo se arrodilló frente a mí, con el agua de la lluvia goteando de su cabello al suelo. Lo siento. Fui débil una vez. No quería que sufrieras. Yo solo necesitaba sentirme joven. Necesitaba a alguien que no me hiciera preocuparme por enfermedades, por la vejez. Sus palabras fueron como un cuchillo clavándose en mi corazón. Retrocedí un paso, abrazando mi vientre. Entonces lo admites. No me amas. Solo necesitas a una mujer mayor para tener casa, para que te cuiden, y por las noches necesitas a una chica joven para satisfacerte. Él lloró, suplicando. No es así. Te amo. Solo cometí un error. Por favor, dame una oportunidad para repararlo. Yo lo miré, el joven que una vez me había hecho vibrar bajo el sol de los mariachis. Y solo vi a un hombre que intentaba mantener su propia comodidad. La infidelidad, sea a cualquier edad, es una traición a la confianza. No solo lastima a quien es engañado, sino que destruye la base misma del amor. No dormí. Me quedé abrazando mi vientre en un rincón de la habitación, escuchando la lluvia y la respiración pesada de Mateo en el sofá. A la mañana siguiente, cuando él intentó acercarse, yo negué con la cabeza. No me toques, necesito tiempo para pensar. La presión desde afuera no cesaba. Carlos llamó por teléfono, con voz enojada. Mamá, ya me enteré de todo. Ese tipo te fue infiel, ¿verdad? ¿Ves? Te lo advertí. Sofía lloraba. Mamá, ven con nosotros. No conserves al bebé, te vas a agotar. Me sentía como si estuviera de pie entre dos montañas que se estaban derrumbando.
Por un lado, la opinión pública y mis hijos. Por el otro, la traición del joven esposo en quien yo había confiado ciegamente. Empecé a pensar seriamente en el divorcio, en dividir los bienes, aunque no eran muchos, y en vivir sola. No quería sacrificar más. Tenía 62 años, había perdido a mi esposo, había soportado la soledad durante 15 años. No quería perderme a mí misma también. Mateo intentaba demostrarlo, preparaba comida, compraba suplementos, incluso se arrodillaba suplicando mi perdón. Voy a cortar todo contacto con Ana. Iré a consejería matrimonial según la doctrina católica. Por favor, no me dejes. Pero cada vez que hablaba, yo solo sentía que el viejo dolor se reavivaba. La confianza estaba rota. Era difícil repararla solo con palabras. Empecé a empacar mis cosas en silencio. Llamé a una vieja amiga en la zona de Iztapalapa, pidiéndole que me dejara quedarme unas semanas. No quería huir, pero necesitaba espacio para respirar, para decidir cómo sería el futuro del bebé y el mío propio. Mateo descubrió la maleta que yo estaba preparando. Entró en pánico. «Luisa, no te vayas. Tenemos un hijo en común. Yo cambiaré, lo juro». Yo lo miré, con voz cansada pero firme. «Mateo, ya no puedo quedarme aquí. Necesito tiempo. No quiero sacrificarme por completo solo por miedo a la soledad. Me merezco respeto». Salí de la casa una tarde en que aún lloviznaba. Mateo se quedó en la puerta, con los ojos enrojecidos, pero yo no me di la vuelta. Arrastré mi pequeña maleta, abrazando mi vientre, caminando por la calle mojada. El sonido de la lluvia en los aleros, el de los autobuses pasando, el olor a tierra húmeda mezclado con el de los tamales de un puesto callejero. Todo parecía una despedida de la vida que una vez soñé. En el taxi rumbo a Iztapalapa, apoyé la cabeza contra la ventanilla, con las lágrimas rodando. Susurré al bebé: «Hijo mío, perdóname por hacerte presenciar todo esto, pero mamá será fuerte. Mamá no permitirá que nadie la haga perderse a sí misma». El clímax había llegado. La confianza estaba completamente destruida. Me encontraba frente a una encrucijada: perdonar y seguir soportando, o soltar, para recuperar mi dignidad y sanar. Aún no sabía la respuesta, pero sabía una cosa con certeza: ya no sería la mujer dispuesta a sacrificarlo todo por miedo a la soledad. Entré en la pequeña habitación de alquiler en la zona de Iztapalapa con mi vieja maleta y mi vientre de 6 meses. La habitación no medía ni 20 metros cuadrados, las paredes pintadas de un amarillo claro ya descascaradas, una cama de madera sencilla, una mesa pequeña y una ventana que daba a un callejón estrecho. El sonido de los niños jugando en la calle, el de la señora vendiendo tortillas, el olor a humo de carbón de las cocinas callejeras entrando. Todo creaba un ambiente vivo, pero muy cotidiano de México. Mi amiga, doña Rosa, una mujer viuda, 3 años mayor que yo, me recibió con un abrazo cálido. «Quédate aquí por el momento, Luisa. Aquí nadie te juzga». Me senté en la cama, abrazando mi vientre, con las lágrimas rodando. Por primera vez en muchos meses, sentí que podía respirar. Sin miradas curiosas, sin murmullos, sin llamadas de reproche de mis hijos. Los primeros días fueron difíciles. Tenía más náuseas. La espalda me dolía intensamente por el movimiento. Cada noche permanecía despierta, escuchando la lluvia golpear el techo de lámina delgado, recordando la casa en Roma Norte, recordando a Mateo y también las palabras dulces de antes. Mi interior se debatía. Por un lado el dolor de la traición, por el otro los recuerdos del amor que una vez me había hecho revivir después de 15 años de soledad. Me preguntaba dónde había fallado. ¿Había sido porque deseaba tanto ser amada que me quedé ciega? ¿Había sido por miedo a morir en silencio que sacrificé mi dignidad?
Poco a poco empecé a sanar a mi manera. Cada mañana, doña Rosa me llevaba a caminar suavemente por el barrio. Nos deteníamos en un pequeño puesto que vendía café de olla y pan dulce. Ella me contaba su propia historia. Su esposo le fue infiel cuando ella tenía apenas 40 años. Ella eligió soltarlo. Crió a sus 2 hijos sola y ahora vivía en paz con un grupo de mujeres mayores de la parroquia. La vejez no es para soportar sufrimiento, Luisa. Es para que aprendamos a querernos a nosotras mismas. Sus palabras fueron como un rayo de luz. Empecé a participar en un pequeño grupo de oración de madres mayores en la iglesia cercana. Nos sentábamos en círculo, compartiendo nuestras historias bajo la luz tenue de las velas. Yo contaba mi camino, desde la mujer solitaria después de enviudar hasta el encuentro inesperado con Mateo, hasta la alegría del embarazo y el dolor de haber sido engañada. Muchas señoras lloraron conmigo. Una de ellas dijo: «Hija mía, el amor no tiene edad, pero la honestidad y el respeto son lo que mantiene el amor. Si no hay esas 2 cosas, entonces soltar es la forma más alta de quererse a uno mismo». Empecé a escribir un diario. Cada noche, bajo la luz tenue de la lámpara de mesa, anotaba mis emociones. La rabia contra Mateo, el miedo al futuro, la preocupación por el bebé y también los momentos de los que me sentí orgullosa, porque me había atrevido a salir de esa casa en lugar de seguir soportando la traición. Él encontró mi dirección a través de un amigo en común. Llegó y se quedó fuera de la reja de la habitación de alquiler, con un ramo de margaritas amarillas, las flores que yo solía gustar. Su voz era urgente a través de los barrotes. «Luisa, lo siento, he cortado todo contacto con Ana. Fui a ver al párroco para consejería matrimonial. Me di cuenta de que me equivoqué al pensar que necesitaba sentirme joven. Solo te necesito a ti y a nuestro hijo». Yo me quedé detrás de la puerta, abrazando mi vientre, con las lágrimas rodando. No abrí la puerta, solo hablé a través de la rendija. «Mateo, necesito tiempo. No puedo confiar solo en palabras. La infidelidad no es un error pequeño. Destruye la confianza. Estoy aprendiendo a mantenerme en pie sola». Él se arrodilló fuera de la reja, con voz temblorosa. «Lo voy a demostrar. Haré lo que me pidas». Yo no respondí de inmediato. Cerré la puerta y lloré. Pero esta vez, las lágrimas no eran solo de dolor, también eran de liberación. Me di cuenta de que ya no temía la soledad. La soledad no era tan terrible como vivir al lado de alguien que no me respetaba. Cuando supo que yo me había ido a vivir sola, Carlos voló de regreso a la Ciudad de México. Llegó a la habitación de alquiler, al principio todavía enojado, pero cuando me vio más delgada por el estrés y con el vientre muy grande, se quedó en silencio durante mucho tiempo. «Mamá, perdón por haber dicho palabras tan duras. Solo me preocupaba por ti. No quiero que te lastimes». Yo abracé a mi hijo, llorando en sus brazos. «Carlos, mamá no está enojada contigo. Mamá solo quiere que entiendas que mamá también es un ser humano. Mamá también anhela ser amada, pero mamá está aprendiendo a amarse a sí misma primero». Sofía empezó a hacer videollamadas con más frecuencia. Ella comenzó a preguntar por mi salud durante el embarazo y me enviaba artículos sobre nutrición para embarazadas de edad avanzada. Poco a poco, mis 2 hijos empezaron a entender que yo no era una vieja loca por un muchacho, sino una mujer que estaba intentando recuperar su propio valor después del dolor. Yo les conté sobre las sesiones del grupo de oración, sobre cómo estaba aprendiendo a perdonarme a mí misma por haber sido ciega. Ellos escucharon y por primera vez en mucho tiempo dijeron: «Mamá es muy fuerte». Yo empecé a recuperar mi fuerza desde las cosas pequeñas. Me uní a una clase de costura tradicional otomí en el centro comunitario. Mis manos temblaban por la edad,
pero yo persistía, cosiendo patrones florales en una pequeña manta para el bebé. Cada puntada era un recordatorio. Yo todavía tenía la capacidad de crear algo hermoso con mis propias manos. También empecé a caminar suavemente todos los días, respirando aire más fresco, escuchando el sonido de las campanas de la iglesia resonando. Me di cuenta de que la verdadera felicidad no está en que alguien me ame, sino en que yo me ame y me respete a mí misma. La edad de 62 años no es el final, sino un nuevo capítulo, el capítulo de la madurez y la sanación. Mateo seguía viniendo con regularidad, pero no me presionaba. Solo traía comida nutritiva, se sentaba fuera de la reja y me contaba sobre su nuevo trabajo. Se había cambiado a guardia diurno en un centro cultural para tener un horario más estable. Decía que estaba aprendiendo a ser padre, aprendiendo a asumir responsabilidad. Yo escuchaba, pero mantenía la distancia. La confianza necesita tiempo para reconstruirse, si es posible. El 7º mes del embarazo llegó en los días suaves y soleados de agosto. Yo estaba sentada en la habitación de alquiler, acariciando mi vientre, sintiendo que el bebé pateaba fuerte y regularmente. Doña Rosa se sentó a mi lado, tomó mi mano. Ya casi eres madre, Luisa. No importa lo difícil que haya sido el camino hasta aquí, tú te has vuelto mucho más fuerte. Yo sonreí por primera vez en muchas semanas. Me di cuenta de que ya no quería abortar. Este bebé era un regalo de la vida, aunque provenía de un amor que se había roto. Yo lo criaría sola si era necesario, o aceptaría que Mateo regresara solo cuando él demostrara un cambio real a través de acciones, no solo palabras vacías. Esa noche, Mateo llegó. Se arrodilló afuera de la reja otra vez. Su voz era sincera. Luisa, sé que te he herido profundamente. No te pido que me perdones ahora mismo. Solo te pido que me des la oportunidad de estar a tu lado y al lado de nuestro hijo como un hombre responsable y respetuoso. Yo lo miré a través de los barrotes, con lágrimas rodando, pero con el corazón más en paz. Mateo, voy a pensarlo, pero ya no soy la mujer dispuesta a sacrificarlo todo solo por miedo a la soledad. He aprendido que el respeto propio es lo más importante. La tormenta había pasado. Todavía sentía dolor, todavía tenía cicatrices, pero estaba de pie, firme. Me estaba sanando y me estaba preparando para dar la bienvenida a un nuevo capítulo, el capítulo de la fortaleza y la verdadera libertad. En septiembre de ese año, la Ciudad de México recibió las últimas lluvias de la temporada, mezcladas con un sol dorado suave. Yo entré en el 8º mes de embarazo, con un cuerpo pesado, pero un alma más ligera que nunca. La pequeña habitación de alquiler en Iztapalapa ya no me parecía estrecha. Se había convertido en el lugar donde aprendí a mantenerme firme por mí misma. Cada mañana me despertaba, preparaba una taza de café de olla caliente. Me sentaba junto a la ventana, escuchando a los niños reír en el callejón y a la señora vendiendo atole. El bebé en mi vientre pateaba con regularidad, como recordándome que la vida todavía tenía muchas cosas hermosas por delante. Doña Rosa se convirtió en un verdadero apoyo espiritual. Ella me enseñó a coser pequeñas ropitas de bebé con tela de algodón tradicional, cosiendo mientras me contaba historias de mujeres mexicanas que habían superado el dolor para reencontrarse a sí mismas. No necesitamos ser perfectas, Luisa. Solo necesitamos ser honestas con nuestro corazón. Empecé a compartir mi historia con más frecuencia en el grupo de oración de la iglesia. Por primera vez, conté públicamente mi camino desde la soledad hasta el amor tardío, hasta el dolor de la traición y finalmente la decisión de irme para conservar mi dignidad. Muchas madres mayores escucharon, asintieron con la cabeza y me abrazaron. Una de ellas dijo: «Hija, la edad no es una barrera para el amor, pero sin honestidad y respeto, ese amor solo es una ilusión».
Él se cambió completamente a guardia diurno en un centro cultural cerca de Iztapalapa para tener un horario estable. Cada semana venía a visitarme 2 veces, sin presionar, sin suplicar perdón de inmediato. Traía comida nutritiva que él mismo preparaba, sopa de tortilla, caldo de pollo con hierbas y fruta fresca. Se sentaba fuera de la reja, contándome sobre las sesiones de consejería matrimonial con el párroco, sobre cómo se dio cuenta de que se había equivocado al buscar sensación de juventud en lugar de valorar a la mujer que se había atrevido a amarlo a la edad de 62 años. Una tarde de sol cálido, trajo una pequeña cuna de madera que él mismo había hecho. Este es un regalo para nuestro hijo, Luisa. Aunque no me perdones, quiero cumplir con mi responsabilidad como padre. Yo lo miré a través de los barrotes. Vi en sus ojos sinceridad y cansancio. Esta vez abrí la puerta para que entrara. Solo nos sentamos a hablar, sin abrazos, sin promesas grandes. Yo fui clara. Necesito ver acciones, no palabras. No voy a volver solo por miedo a la soledad. Mateo asintió, con lágrimas rodando. Entiendo, esperaré, sin importar cuánto tiempo. Carlos volaba de regreso con más frecuencia. Me ayudaba con los papeles, me llevaba a los chequeos prenatales al hospital público. Una vez, sentado junto a la cama del hospital, tomó mi mano. Mamá, perdón por las palabras que te lastimaron. Veo que mamá es mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Aunque este hermano tenga el padre que tenga, sigue siendo mi hermano. Sofía voló desde Los Ángeles justo para el Día de los Muertos. Juntos preparamos un pequeño altar para Javier, mi difunto esposo. Sofía colocó la foto de su padre junto a las flores de cempasúchil doradas. Luego se volvió y me abrazó. Mamá, estoy orgullosa de ti. Me has enseñado que las mujeres no debemos perdernos a nosotras mismas por nadie. Los 2 hermanos nos sentamos junto al altar, contando historias antiguas, riendo y llorando. Por primera vez en mucho tiempo, mi familia se sintió cercana otra vez. Me di cuenta de que el verdadero amor no excluye a nadie, solo necesita honestidad y respeto. El bebé nació en una mañana de octubre, cuando las últimas lluvias ya habían cesado por completo. Di a luz a un niño en el hospital público de Iztapalapa. El parto fue difícil por mi edad avanzada, pero yo fui fuerte. Cuando se escuchó el primer llanto, yo lloré también, no de cansancio, sino de felicidad y de la fuerza de mí misma. El bebé recibió el nombre de Emilio Javier, Emilio por Mateo, Javier por mi difunto esposo. Quería que mi hijo llevara tanto el pasado como la esperanza del futuro. A Mateo le permitieron entrar a la sala de partos. Se quedó temblando junto a la cama, con lágrimas rodando mientras cargaba al bebé. Gracias, Luisa, por darme la oportunidad de ser padre. Yo lo miré, con voz cansada pero en paz. Todavía no te he perdonado completamente, Mateo, pero te doy la oportunidad de demostrarlo cada día. No por mí, sino por nuestro hijo. 2 meses después del parto, organizamos una pequeña reunión familiar en la casa de Doña Rosa. No fue una boda de nuevo, ni una fiesta grande. Solo una comida sencilla con pozole, tamales y pan de muerto. Carlos, Sofía, Mateo y yo nos sentamos alrededor de la mesa. El ambiente al principio estaba un poco tenso, pero poco a poco todos empezaron a conversar. Mateo contó sobre su proceso de cambio, sobre las clases para ser un padre responsable. Carlos y Sofía escucharon. Luego asintieron, reconociendo que ellos también se habían equivocado al pensar solo en el honor familiar. Yo estaba sentada con el pequeño Emilio en brazos, mirando a todos y sonriendo. No volví a vivir con Mateo de inmediato. Seguía viviendo sola con mi hijo, pero a él se le permitía visitarnos con frecuencia y participar en el cuidado del bebé. Estábamos reconstruyendo la relación desde cero, sobre la base de la honestidad y el respeto.
También empecé a compartir mi historia en un pequeño programa de radio comunitario en la Ciudad de México. Conté sobre el deseo de ser amada en la vejez, sobre el dolor de la infidelidad, sobre el camino de soltar y recuperar el respeto propio. Muchas personas llamaron, compartiendo que ellas también habían pasado por prejuicios similares. Yo dije, la edad no es una barrera para el amor, pero sin honestidad y respeto, ese amor solo es una herida. Hoy, cuando Emilio ya tiene 4 meses, yo estoy de pie en el balcón de la pequeña casa nueva que renté cerca de Roma Norte. El sol de la tarde dorado y cálido ilumina las copas de los árboles de jacaranda. Mateo está sentado a mi lado, cargando a nuestro hijo, mientras Carlos y Sofía juegan con su sobrino en el patio. Ya no soy la mujer que le teme a la soledad. He aprendido que la verdadera felicidad viene de mantener el respeto propio, de la capacidad de soltar cuando el amor ya no es sincero, y de abrir el corazón al perdón cuando el cambio se demuestra con acciones. El amor no depende de la edad, pero debe construirse sobre una base de honestidad absoluta y respeto mutuo. La infidelidad es un error grave a cualquier edad, porque destruye la confianza y causa un daño profundo. Las personas mayores no deberíamos sacrificarlo todo solo por miedo a la soledad o a la diferencia de edad. La verdadera fuerza está en sanar, vivir de forma independiente y recuperar el valor propio. Miro a Emilio durmiendo tranquilo en los brazos de Mateo. Luego miro a mis hijos riendo. Mi vida no es un cuento de hadas perfecto, pero es una historia real y llena de lecciones. La edad no es una barrera para el amor, pero la honestidad y el respeto son la base más sólida. Siempre mereces ser amada de la forma correcta. No dejes que el dolor opaque tu propio valor. Mantén tu dignidad, porque solo cuando te amas y te respetas a ti misma, la verdadera felicidad llega. Aunque la vida tenga muchas tormentas, todavía tienes la fuerza para levantarte, sanar y comenzar de nuevo, más fuerte, más clara y más sincera. Gracias por escuchar la historia de Doña Luisa Fernanda. Espero que, a través de este camino, encuentres un poco de luz para tu propia historia de vida. Exención de responsabilidad. Todo el contenido es ficticio generado por IA. No refleja la realidad, no incentiva acciones o pensamientos malos, no dirigido a nadie.